Bueno, estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a una clase de la materia de biología. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema de la citofísica. Lo primero que tenemos que saber de este nuevo tema que tenemos enfrente es la definición. Hemos estado realizando varios estudios respecto a nuestro objetivo principal, que es la célula, y en esta oportunidad hablaremos de la citofísica, que como ustedes ya pueden leer ahí, es una parte de la citología que va a estudiar los fenómenos físicos que utiliza la célula para sus procesos de nutrición. Dentro de esos procesos de nutrición hay que destacar algo muy importante, el tipo de sustancias que la célula requiere para su alimentación. A estas mezclas, a estas sustancias se conocen con el nombre de sistemas dispersos. El sistema disperso no es otra cosa que la mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde hay dos componentes muy importantes. El primero, que es la fase dispersa, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad respecto a la fase dispersante, que es la que está en mayor cantidad. Como un ejemplo, si nosotros nos servimos una taza de café, generalmente utilizamos agua, café tinto y azúcar. El agua, en este caso, en este ejemplo, sería la fase dispersante porque entra en mayor cantidad, mientras que el café tinto y el azúcar se convierten en la fase dispersa. ¿Por qué? Porque entran en menor cantidad. Y todo ello se convierte en una mezcla homogénea que recibe el nombre de sistema disperso. Existen 4 tipos de sistemas dispersos: la suspensión, la emulsión, la dispersión coloidal y la solución verdadera. ¿A qué llamamos suspensión? Van a ser aquellas sustancias que se caracterizan por tener un aspecto turbio. ¿Por qué? Porque en su seno existen varias moléculas o partículas que están disueltas, que están suspendidas, lo cual hace que estas sustancias tengan un determinado color. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplos como los jugos, un río con agua turbia, la pintura, que se caracterizan por ser suspensiones. Otro grupo de sistemas dispersos son las emulsiones, que se logran al mezclar sustancias no miscibles, que no se pueden mezclar fácilmente. El ejemplo más común es el agua y el aceite, que en su estado natural por densidad no se pueden mezclar, pero con fenómenos tanto físicos como químicos sí se puede lograr crear una emulsión. Ahí estamos viendo, por ejemplo, champús de bebé u otro tipo de sustancias que están como ejemplos de emulsión. Tenemos las dispersiones coloidales, que son mezclas que se caracterizan por su aspecto gomoso, espeso. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, del agua, de las gelatinas, el yogur, la sangre, que es también una dispersión coloidal. ¿Por qué? Porque contiene partículas y moléculas bastante grandes que le dan esa cualidad de espeso y gomoso a este tipo de sustancias. Luego tenemos las soluciones verdaderas, que como ustedes pueden ver, al realizar la mezcla, estas soluciones se mantienen en transparente, son sustancias translúcidas. Por lo tanto, a ese tipo de mezclas se conocen con el nombre de solución verdadera. Otros conceptos muy importantes dentro de la citofísica es el concepto de coloides y cristaloides. Vamos a llamar coloides a aquellas sustancias que tienen una composición química compleja y alto peso molecular, vale decir moléculas grandes, como el caso del almidón, la celulosa y las gomas. Mientras que por el otro lado están los cristaloides, que son sustancias simples de bajo peso molecular, como los ácidos, las sales u otro tipo de componentes inorgánicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, varios ejemplos de coloides, como la niebla, el humo, crema, mayonesa, leche, espuma, gelatina, que
según el tipo y medio en el cual se hace la mezcla, van a obtener una textura diferente. Aquí estamos viendo el ejemplo de cristaloides. Uno de los ejemplos más conocidos son los sueros que se utilizan en medicina, el suero fisiológico, glucosado, glucosalino, etcétera, que son mezclas que contienen sales, sustancias muy simples y bueno, pese a ser mezclas, mantienen su grado de transparencia. Entonces ahí tenemos ejemplos de coloides y cristaloides. Cuando hablamos de citofísica, tenemos que hablar de fenómenos que la célula va a utilizar para promover su alimentación, su nutrición. Estos mecanismos que la célula utiliza son la ósmosis, la difusión, la diálisis, el pH, que es importante, y la tensión superficial. Cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando básicamente del paso de agua o otro tipo de sustancias a través de una membrana semipermeable. Como estamos viendo en el ejemplo, en el dibujo, existen membranas como la membrana celular que permiten el ingreso de agua como solvente universal para poder disolver los nutrientes que están presentes en su interior. Por lo tanto, ahí está, la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable. Otro mecanismo que va a utilizar la célula para su nutrición es la difusión. La difusión se va a definir como una mezcla íntima entre líquidos o gases que forman una solución homogénea. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, cuando nosotros nos preparamos un café sucede este fenómeno. El café tinto estaría representado por estas partículas de forma romboide y que cuando lo vaciamos al agua, resulta que estas partículas empiezan a difundirse hasta lograr una sustancia homogénea de un mismo color. A ese fenómeno se denomina como la difusión. Luego tenemos la diálisis, que es la separación de coloides y cristaloides a través de un dializador. Esta diálisis permite separar sustancias según las necesidades de la célula. Por ejemplo, la diálisis también es un mecanismo muy utilizado en la parte médica, básicamente para enfermos renales, quienes purifican su sangre, ya que sus riñones no funcionan bien, purifican su sangre a base de un proceso denominado la hemodiálisis, donde básicamente se extraen las sustancias tóxicas de la sangre y los componentes celulares se quedan limpios para seguir fluyendo en el cuerpo de la persona. Ahí está otro fenómeno que la célula también utiliza para su nutrición. También tenemos que hablar de la tensión superficial, que es la atracción mutua de moléculas superficiales de una sustancia cuando entra en contacto con otra de diferente densidad. Y aquí tenemos que hablar básicamente de esa tensión superficial que existe en la membrana celular, puesto que la membrana, al ser una capa bilipídica, se mantiene unida, mantiene ese estado de cohesión gracias a la tensión superficial, y eso permite que esa membrana sea resistente. Y en ejemplos de la vida diaria, por ejemplo, podemos ver algunos insectos caminar sobre el agua, como si el agua tuviera una piel. Esa piel es producto de la tensión superficial, de ese contacto del agua con el aire. Aquí, por ejemplo, un ejemplo clásico, las burbujas, es un ejemplo muy claro de lo que es la tensión superficial, donde nosotros podemos ver una capa finísima, delgada de agua, que bueno, está en contacto por ambos lados con el gas o el aire. Eso es la tensión superficial. Luego tenemos algo que es importante tomar en cuenta, el pH. El pH no es otra cosa que el potencial de hidrogeniones, la cantidad de ion hidrógeno que tiene una sustancia. Y a partir de la cantidad de esa cantidad de nitrógenos de la sustancia, esta se puede clasificar en ácidas, básicas o neutras. Lo que estamos viendo o lo que vamos a ver enseguida en la escala del pH.
¿Cómo diferenciamos una sustancia ácida de una básica? Generalmente estas son las características. Una sustancia ácida tiene sabor ácido, como el jugo de limón. Algunos son capaces de disolver metales, como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. En las bases generalmente tiene un sabor amargo, con los ácidos van a formar sales y su textura es pegajosa. Ahí estamos viendo características de sustancias ácidas y básicas. Aquí lo que les decía hace un momento, la escala del pH. Esta escala del pH nos permite clasificar a las sustancias en ácidas, neutras o básicas según el pH de esta sustancia. A partir de esa clasificación, nosotros podemos identificar el tipo de sustancia. Por ejemplo, si una sustancia tiene un pH que va entre el 1 al 6,9, estamos hablando de una sustancia ácida. Si una sustancia tiene un pH de 7 a 7,9, esa sustancia es neutra. Si hablamos de una sustancia que tiene un pH que está entre 8 hasta el 14, esa sustancia es básica. Obviamente hay que tomar en cuenta que en el ser humano las sustancias o fluidos corporales biológicos generalmente se encuentran cerca de la neutralidad, siendo aquellas que están en los bordes las sustancias que nos pueden causar daños o que son muy peligrosas para la ingesta y la salud del ser humano. Por lo tanto, ahí está la escala del pH. Aquí estamos viendo un cuadro interesante donde podemos ver cuán importante es mantener la alcalinidad en nuestro organismo, porque según estudios se han comprobado de que si el cuerpo humano ingiere sustancias que colocan su nivel de pH a un nivel alcalino, los niveles de estabilidad, de salud, de salubridad son mucho mejor que aquellas personas que ingestan alimento que hace que su cuerpo sea ácido. Eso es muy importante tomar en cuenta para nuestra alimentación, como veremos más adelante. El pH neutro, ¿en qué nos favorece? Nos favorece en la existencia de un equilibrio en nuestro organismo, evita que se incremente la acidez de la sangre y de otros fluidos corporales. La sangre es la encargada de neutralizar los ácidos, como dice ahí, para mantener un equilibrio ácido-base. Y como dice aquí, casi todos los procesos de nuestro cuerpo producen acidez. Sin embargo, para mantener el pH levemente básico o alcalino, nuestro organismo debe trabajar constantemente. Y obviamente ese trabajo debe estar apoyado por la alimentación. Un pH ácido, como dice aquí, rechaza el oxígeno, por lo tanto impide que las células puedan oxigenarse con niveles óptimos, y eso puede generar problemas de salud. La acumulación de desechos ácidos da origen a enfermedades y degeneraciones orgánicas. Como dice ahí, puede provocar un envejecimiento prematuro. Las enfermedades, muy importantes, se fortalecen en ambientes ácidos. Los desechos ácidos acumulados reducen la alcalinidad de la sangre y eso puede provocar efectos en nuestra salud. Ahí estamos viendo, por lo tanto, que tener un pH ácido en el organismo no es muy beneficioso. Lo más honesto es mantener un pH equilibrado, levemente básico, para que nuestro organismo goce de buena salud. ¿En qué nos beneficia un pH alcalino? Permite que el funcionamiento y la fisiología celular sea mucho mejor. Las sustancias alcalinas van a limpiar nuestro organismo. Las células sanas viven en un ambiente alcalino y oxigenado. Es por eso importante velar la alimentación, porque de ahí es de donde nosotros vamos a obtener sustancias ácidas que pueden dañar nuestro organismo o sustancias básicas que van a beneficiar a nuestra salud.
Y aquí estamos viendo, ¿no?, cuáles son aquellos alimentos que nos aportan para crear un cuadro de acidosis en el organismo. Generalmente están aquellos alimentos que a veces los preferimos por el sabor o por el gusto que tiene al paladar. El vinagre, tabaco, medicinas, las grasas, las mantequillas, sales refinadas, azúcares, carbohidratos, carnes, generalmente aportan con esa característica ácida al organismo. Mientras que por el otro lado la alimentación basada en semillas, cereales, verduras, frutas, generalmente alimento crudo, van a hacer que nuestro cuerpo tenga niveles de basicidad muy importantes que van a mejorar nuestra salud. Eso es importante. Y aquí, para finalizar, debemos ver y tomar en cuenta qué alimentos nos van a aportar con esa cualidad de ser muy básicos o muy ácidos. Por ejemplo, aquí al final estamos viendo alimentos que nos pueden beneficiar a la salud porque son bastante básicos, bastante alcalinos. Por ejemplo, está el limón, lima, el aguacate, ¿sí?, el apio, el ajo, jengibre, la soya, lechuga, tomate, las almendras, las espinacas, el brócoli. Son los alimentos que de alguna manera aportan con muchos nutrientes a nuestro organismo. Mientras que por el otro lado están aquellos alimentos que pueden causar daño a nuestra salud. El alcohol, café, el chocolate, mermelada, gelatina, vinagre, mostaza, levadura, yogur, edulcorantes, refrescos, frituras. Ese tipo de alimentos acidifican nuestro organismo y nos van a crear con el tiempo enfermedades. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta todos estos aspectos que hemos visto el día de hoy. Espero que esta explicación, esta síntesis del tema de citofísica sea de bastante importancia para ustedes, para que tomen en cuenta en su alimentación y obviamente para promover que nuestras células puedan también nutrirse de mejor manera. Bueno, esa ha sido la explicación de la clase de hoy. Muy pronto estaremos con más videos respecto al tema de la célula. Reciban un saludo cordial de parte del profesor José Luis y nos veremos en nuestra siguiente sesión. Hasta pronto.